Vale. Hola a tots. Bona vesprà i benvinguts a Ciència a la Fresca, un cicle de divulgació científica organitzat pel Jardí Botànic de la Universitat de València i la Física del Grel. Primer que tot, explicar-vos que hem tardat un poquet en començar perquè, com sabeu, estos directes en molta gent i diferents intervencions poden tindre problemes tècnics, però crec que si creuem els dits estarà tot llest per a que podeu gaudir d'esta... Vale, pues això en silenci i ja està. Molt bé. Bueno, com us conte, els que vau estar l'any passat en Ciència a la Fresca, que guany és la segona edició... Hola a tots. Tinc que parar això, perdoneu. Vale. Ja està. L'any passat vam fer un Ciència a la Fresca que tenia una temàtica molt clara i volíem donar-li vida a les vesprades de juliol al Jardí Botànic. El que preteníem era fer un cicle de divulgació científica que mesclara xerrades de ciència i tot allò adherit amb l'ambient del jardí. Com veureu, enguany no és exactament el mateix, perquè és setembre, estem tots a les nostres cases, avui ha estat el dia núvol, és a dir, és un Ciència a la Fresca diferent. L'any passat vam muntar un escenari a l'aire lliure, teníem banderins, com estos que tinc així darrere, servíem unes begudes, però és que teníem moltes ganes de repetir aquest cicle i no hem volgut que les circumstàncies ho impediren i estem així oferint-vos este cicle de nou en línia. Així que vos donem les gràcies per estar així i per pensar també que era interessant estar juntes així escoltant-nos. No perdem de vista que si estem tots en casa fent el Ciència a la Fresca en les circumstàncies és per un motiu molt concret, que és un virus. Per això, el cicle d'enguany, la temàtica principal és divulgació en temps de virus, perquè sempre estem en temps de virus, però ara concretament el virus és protagonista, per desgràcia. Aleshores, el que volem és encarar-nos als virus, però des de molts punts de vista diferents. Per això hem preparat 3 xerrades este dijous i 3 la setmana que ve. Esta setmana comencem amb 3 xerrades i la primera de totes relaciona els virus i l'Alzheimer. És un tema molt interessant perquè, si no ho sabeu, n'hi ha uns 50 milions de persones en tot el món afectats per demència i prop del 70% d'aquestes demències estan causades per l'Alzheimer. N'hi ha moltes teories, molts treballs, és una malaltia encara de causa desconeguda i una hipòtesi molt interessant que s'està seguint amb bons resultats i amb molta investigació és que estiga causada en origen per un virus. És un tema interessant en el que anem a aprofundir gràcies a Javi Burgos, que el tenim així en nosaltres. Ell és, a veure, ho tinc així apuntat perquè vull dir que actualment és el director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat. A banda té una llarga carrera investigadora, és doctor en Biologia Molecular i, si el seguiu en xarxes, etc., sabreu que entre totes les tasques que fa d'investigació i de gestió se guarda part del seu temps també per a fer quantitat de divulgació i el teniu per ahí explicant sempre els temes tan interessants en els que treballa a la gent, en diferents conferències, en congressos, ha estat fa poc en quantitat de llocs, si el seguiu per xarxes. Jo el vaig conèixer en Naucas, crec que ara fa exactament un parell d'anys, crec que va ser, i que si el seguiu veureu que crec que fa aquesta tasca important que és la de la divulgació científica també. El que volem en Ciència a la Fresca, en cada xerrada també, és oferir-vos, igual que l'any passat, música que es combine amb aquestes xerrades que estaran ara en línia a la vostra casa. Per a la primera intervenció, la de Javi Burgos, hem preparat 2 peces. Els músics, és veritat que els vam portar al Jardí Botànic i allí els vam gravar, per a que tingueu un trosset del nostre jardí també a les vostres cases esta vesprà, ja que nosaltres no podem estar per les circumstàncies. Aleshores, David Forés i Manuel Segarra toquen el cello i el violí, són els 2 membres de l'Orquestra de València i ells han estat preparant algunes peces. Per a Javi i per a l'Alzheimer han preparat, la primera peça que escoltarem és el Cisne del Carnaval de los Animales, que, si no ho sabeu, intenta posar música a aquesta llegenda tan bonica de que els cisnes fan el seu cant més bonic just abans de morir. Per tant, volem reflexionar sobre si tot i el sofriment és veritat que potser podem buscar la bellea també en els últims anys de la nostra vida. I tancarem la xerrada de Javi amb la banda sonora de la pel·lícula de Coco, de Pixar, amb la cançó Recuérdame, perquè la pel·lícula va de que no podem oblidar mai allò que alguna persona estiga recordant. I el mateix passa amb les persones que nosaltres estimem. Així que done pas a Javi i a la seva xerrada sobre virus i Alzheimer.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo os voy a hablar de virus de Alzheimer, como dice esta diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, a ver si funciona, quiero que leáis esta conversación. Os dejo 10 segundos para que la veáis. Vale, pues esta conversación se daba en el Hospital Psiquiátrico de Frankfurt. En la siguiente diapositiva vemos el hospital. Vale, es que va un poco lento, pero bueno. Se daba en este hospital de Frankfurt en el año 1901 y ocurría entre estas siguientes dos personas. Por una parte estaba a la izquierda Alois Alzheimer, que fue el médico que describió a la primera paciente, a la paciente cero que tenemos a la derecha, que se llama August Deter y que cuando le diagnosticó a Alois Alzheimer tenía 51 años. En el artículo que publicó Alois Alzheimer, la siguiente, él vio que este fue un artículo muy elegante porque aparte de escribir lo que le pasaba en vida al paciente y él observaba que se deterioraba la memoria y que tenía una serie de problemas, sobre todo de memoria a corto plazo, pues también fue capaz, como vemos en la siguiente imagen, de hacer una descripción de las huellas histopatológicas que ocurrían en el cerebro de Auguste. De hecho, aquí a la derecha veis cómo él describía cómo se iban degradando las neuronas. En la siguiente. Eh, Cuando Alois Alzheimer describió esta enfermedad, y más o menos por 1901, si veis en la gráfica, pues vemos que el número de casos era muy pequeño, ¿no? Pero conforme van pasando los años y vamos ganando en esperanza de vida y las poblaciones van envejeciendo, vemos que esta enfermedad pues cada vez es más prevalente, ¿eh? Y se veis pues en rojo, aquí se muestra la prevalencia de los enfermos mayores de 85 años, en azul entre 75 y 84, y por debajo de 65 años pues se marca en verde. O sea que la primera conclusión de la enfermedad de Alzheimer es que está asociada al envejecimiento. Seguimos con la siguiente. Claro, nosotros hemos venido aquí a hablar de pandemias, entonces, como muy bien ha explicado Eva, pues estamos en una situación de una pandemia ahora mismo. Haciendo los cálculos que yo los he mirado hoy en el contador de la Johns Hopkins University, tenemos unos 28 millones de infectados por COVID en unos meses, no llega al año. Pero claro, el Alzheimer estamos teniendo muchos millones al año. Solo de Alzheimer en el año 2018 tuvimos 37 millones y estas cantidades van increciendo. Bueno, como os decía, Alois Alzheimer vio dos cosas en los cerebros de August. Por una parte, vio unas estructuras que se llaman placas seniles, que son estas estructuras redondeadas, extracelulares, y luego estas más oscuras que se llaman ovillos neurofibrilares. Bien, lo que ocurre con el Alzheimer es un poco lo que ocurre con la imagen que os muestro aquí. Es decir, si nosotros llegamos cuando esto ha ocurrido, es decir, cuando analizamos post-mortem el cerebro, sabemos que ha pasado algo, sabemos que ha habido una catástrofe, pero somos incapaces de saber qué ha pasado ahí. Este señor, ¿qué le ha pasado? ¿Ha habido un incendio? ¿Ha habido un terremoto? ¿Ha habido un ataque terrorista? Pues esto es lo que nos pasa con el Alzheimer, que vemos la historia al final, cuando estudiamos los cerebros de los enfermos. Lo que sí que podemos decir es que los enfermos de Alzheimer, cuando el Alzheimer está muy avanzado, tienen una serie de características aparte de esas huellas histopatológicas de las que hablábamos. Aquí veis la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro con un Alzheimer avanzado. Veis que ha habido una pérdida neuronal y también hay una atrofia neuronal muy grande, de tal forma que si fuéramos capaces de pesar un cerebro de un enfermo de Alzheimer avanzado y compararlo con uno sano de la misma edad, veríamos que pesa aproximadamente la mitad, lo que nos da una idea de la masa neuronal que hemos perdido a lo largo de la enfermedad. En el esquema de la izquierda vemos cómo empieza la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer empieza por regiones muy concretas, concretamente por el hipocampo y la corteza entorrinal, que son regiones muy profundas del cerebro que empiezan cuya función primitiva es la pérdida, perdón, la memoria a corto plazo y por eso se pierde, es de lo primero que se pierde en los enfermos de Alzheimer.
Pero claro, el Alzheimer no es una cosa de todo o nada. Nosotros sabemos que uno está enfermo o que uno tiene Alzheimer, pero también sabemos que hay una evolución a lo largo del tiempo. Como teóricamente estamos en un jardín esta tarde, pues aquí he puesto 3 imágenes de 3 árboles donde la izquierda sería el sano, el de la derecha sería el Alzheimer, pero en medio tenemos otro punto intermedio de la enfermedad de Alzheimer que hemos venido llamando deterioro cognitivo leve, pero que es consecuencia de la evolución desde el individuo sano al enfermo Alzheimer. Pero bien, que sepamos un poco cómo va la evolución y que sepamos las huellas histopatológicas que ocurren en los enfermos de Alzheimer no significa que sepamos por qué ocurre. Entonces, desde que estamos trabajando en la enfermedad de Alzheimer, que son unas cuantas décadas, no es desde luego desde 1900, uno de los caballos de batalla es saber cuál es el origen de la enfermedad. A día de hoy podemos decir que la enfermedad tiene 2 tipos, al menos. Uno es la enfermedad familiar, es una enfermedad que aparece pronto con la edad, es decir, entre los 40 y los 50 años, y que en la imagen de la derecha podemos asociar a la mutación muy concreta de una proteína que es la proteína precursora del amiloide, que además genera esas placas seniles que tenemos a la derecha. Pero, sin embargo, la enfermedad esporádica no está asociada exactamente a esa mutación de APP. Entonces, aprovechando el principio filosófico de la navaja de Occam, que dice que la explicación más simple y suficiente es la más probable, desde el principio se lanzó la hipótesis de que el APP también tenía que estar implicado en la enfermedad esporádica. Ahora bien, Occam también dice que la explicación más simple no es necesariamente la verdadera, con lo cual no tiene por qué ser así, y durante todo el tiempo que hemos trabajado hemos conseguido averiguar que no está íntimamente relacionado la mutación de esa proteína con la enfermedad de Alzheimer esporádica. Entonces, ¿qué otros factores están asociados con ese tipo de enfermedad? Pues, como os decía al principio, el envejecimiento. Esto es una enfermedad de personas de avanzada edad. Sabemos que las mujeres también sufren más la enfermedad y sabemos que hay genes de susceptibilidad, que significa, como la APOE4, que significa que incrementan el riesgo pero no causan la enfermedad. Hay otros factores, como el bajo nivel cultural y el poco ejercicio mental, la enfermedad vascular y todo lo que ello conlleva, la hipercolesterolemia, la hipertensión, etcétera, y las infecciones. Y aquí es donde yo quería llegar en estos tiempos de pandemia. Desde hace más o menos, desde 1980 aproximadamente, ya se lanzó la hipótesis de que podría haber un componente infeccioso en la enfermedad de Alzheimer. Se han asignado o se han asociado 2 tipos de patógenos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Uno es una bacteria, que es la clamidia, Pneumoniae, y otro que ha ganado más protagonismo en los últimos años, que es el herpes simplex tipo 1, que es un virus. El herpes simplex tipo 1 tiene sus parecidos y sus diferencias con el virus de moda, ¿no? Aquí vemos las imágenes y parecen 2 virus muy parecidos, pero son realmente diferentes. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un virus de RNA, mientras que el HSV-1, el herpes, es un virus de DNA. Pero básicamente son 2 virus que causan enfermedades en los seres humanos. Bien, pues el herpes simplex tipo 1 es el que todos conocemos como el virus que produce las fiebres frías en los labios, que es diferente al herpes vaginal, que es tipo 2, ¿no? Pues el virus tipo 1, el herpes tipo 1, infecta los labios, produce esas fiebres, recorre los nervios faciales y se guarda o se almacena en los ganglios trigéminos. En la gráfica de la derecha vemos la asociación de 2 factores de riesgo que son muy importantes. En verde están el riesgo de tener APOE4, de este gen de susceptibilidad que estamos hablando, y herpes. Y vemos que es 5 veces más que si tiene una de las otras 2 cosas. Es decir, que sabemos que la combinación entre virus y APOE pues, produce un aumento de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Y otra cosa es que el herpes aumenta la infección con los años, es decir, aumenta la prevalencia, lo que significa
que conforme vamos cumpliendo años es más probable que estemos infectados de virus herpes. Como vemos a la derecha, que va por décadas, llega hasta la última, que no se ve muy bien, pero es hasta los 59 años, pero veis esa tendencia de crecimiento. Y a la izquierda lo que vemos es que las infecciones están asociadas al envejecimiento. Cuanto más mayor es uno, más infecciones tiene, sobre todo por un fenómeno que es la senescencia, ¿no? La inmunosenescencia, que es el declive del sistema inmune con el tiempo, ¿no? Con el envejecimiento. Entonces, llegados a este punto, pues no sé si ya os he convencido de que el virus tiene una participación en la enfermedad de Alzheimer, pero quería recordaros que una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad. Y como ejemplo, la siguiente diapositiva, en la que observamos la relación que existe entre los ahogamientos en piscinas y las veces que aparece Nicolas Cage en películas, ¿vale? Y como veis, son dos gráficas que prácticamente se superponen, con lo cual podríamos concluir que cada vez que aparece Nicolas Cage en una película, el número de ahogos en piscinas aumenta. ¿A que no tiene sentido? Seguimos. Pues no tiene sentido porque, aparte de esa correlación, que está muy bien, lo que tenemos que trabajar es los mecanismos íntimos que puedan relacionar el herpes con la enfermedad de Alzheimer. Os decía que Alois Alzheimer ya en 1901 veía dos huellas, una las placas seniles y otra los ovillos neurofibrilares. En las placas seniles se ha encontrado que existe ADN de herpes tipo 1. Esto tampoco nos ofrece causalidad, pero ya nos da alguna pista sobre a dónde vamos. En la siguiente vemos las huellas de los ovillos neurofibrilares que había también en Alzheimer. Y se ha visto que el virus es capaz de producir esos cambios que lo que hace es fosforilar una proteína que se llama tau, una proteína del citoesqueleto, que produce esos cambios en el cerebro de los enfermos de Alzheimer. Pero aparte de que el virus pueda hacer estas cosas, tenemos que seguir estudiando cuáles son los cambios que produce. Hemos dicho que cuando tienen ApoE4 y virus, el incremento del riesgo de la enfermedad de Alzheimer es muy alto. Pero es que aparte del virus, por lo menos en ratones, hemos visto que produce una serie de cosas que a veces están muy relacionadas con la enfermedad. Es capaz de producir cambios neuropatológicos, cambios comportamentales y cambios neuroestructurales, cuando lo estudiamos los cerebros de los ratones con resonancia magnética. Es decir, produce una serie de cambios en los que podrían estar correlacionándolo con la enfermedad de Alzheimer. Visto todo esto, y como tenemos mucha urgencia porque tenemos muchos enfermos de Alzheimer en el mundo y cada vez vamos a tener más, porque en el año 2050 esperamos tener más de 130 millones de enfermos, pues nos hemos lanzado, la comunidad científica se ha lanzado a probar antivirales en enfermos de Alzheimer. Este es el único estudio clínico que hay ahora mismo en marcha, pero se está probando un antiviral, el valaciclovir, para la enfermedad de Alzheimer en una fase 2. En el cuadrito que aparece ahora vemos un poco las características. Es un estudio pequeñito de unos 130 participantes y que abriremos la caja y veremos qué ha pasado con este tratamiento en agosto de 2022. Yo lo que me temo es que esa clasificación que hacemos ahora y que decimos que la enfermedad de Alzheimer es de dos tipos, esporádica y familiar, atendiendo a todo lo que os he explicado, yo creo que eso con los años va a cambiar. A la derecha vemos un queso en el que probablemente o próximamente tal vez sepamos diferenciar más estrictamente cuáles son los diferentes orígenes de probables enfermedades de Alzheimer con causas diferentes, pero probablemente con las mismas consecuencias y con los mismos cuadros sintomáticos e histopatológicos. En conclusión, empezamos hace muchos años, alrededor de los años 70, los años 80, a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Hicimos una aproximación simplista, pensando que la enfermedad esporádica y la enfermedad genética eran parecidas, y a mí esto me recuerda a un Mondrian, ¿no? Es decir, pues pensamos que era un Mondrian, pero ahora, después de todos estos años estudiando, insisto, y aprovechando que estamos en un jardín, aunque sea virtual, pues probablemente la enfermedad más compleja, y ya no es un Mondrian, sino estaremos ante el Jardín de las Delicias del Bosco, que como veis es un cuadro mucho más complicado que el de Mondrian. Quiero acabar esta charla haciendo o recordando una frase
que dice que el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables, y compara dos fotografías, unos lirios y unas células de Purkinje de un cerebelo de gato. Esta frase tan maravillosa fue enunciada por el siguiente investigador, que es el mayor neurocientífico de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, que encima, para más colmo, era español, don Santiago Ramón y Cajal. Y con todo esto, pues os agradezco el tiempo para poder explicar estas pinceladas sobre la enfermedad de Alzheimer, y estoy abierto a las preguntas que me podéis hacer. Muchas gracias.